¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Café de Redacción Médica. Esta vez con el invitado especial, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sam. Bienvenido, gracias una vez más por esta invitación que nunca rechaza. Muchas gracias por acudir a esta cita con Redacción Médica. Queremos explicar un poquito también lo que es el funcionamiento de este café, donde ustedes y el propio consejero serán los protagonistas de este día, donde podremos compartir con él pues, diferentes experiencias, comentarios y sobre todo la actualidad más acuciante de la sanidad de Castilla-La Mancha. Queremos también agradecer a nuestros colaboradores de esta cita, que son AVEX, Air Liquide y Roche. Gracias a ellos por participar en esta organización del Café de Redacción Médica. Y antes de nada, quiero dar la palabra y invitar al estrado al presidente editor de Redacción Médica, a José María Pino. Bueno, pues buenos días a todos. Querido Jesús, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Regina Leal, directora gerente del SESCAN, queridos directores generales de la Consejería y del SESCAN, queridos representantes de consejos, colegios, sociedades científicas, organizaciones sindicales, entidades sanitarias de diversa índole que hoy nos acompañan. Queridos, como no puede ser de otra forma, representantes de las empresas patrocinadoras AVEX, Air Liquide y Roche. En fin, queridos amigos y amigas todos. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, quiero dar mis más sinceras gracias y agradecimiento a mi amigo Jesús Fernández, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, por acompañarnos hoy en Madrid y participar en esta actividad de Redacción Médica. Una actividad con la que pretendemos que los máximos responsables de la sanidad de las comunidades autónomas puedan compartir los proyectos, iniciativas o aspectos punteros que desarrollan en sus respectivos sistemas sanitarios. Y, a su vez, el formato de este café de redacción permite que de manera sosegada y en un ambiente cordial, como pretendemos que así sea, se pueda reflexionar sobre los retos pendientes y las posibilidades de mejora del Sistema Nacional de Salud en general y, en particular, la sanidad castellano-manchega. Confiamos, consejero, que te sientas como en casa y compartas con nosotros tu visión de la sanidad en un momento político y social trascendente para todo el país. Supongo que tus casi 2 legislaturas completas que llevas, que yo creo ya desde los más antiguos probablemente, que llevas al frente de la sanidad de Castilla-La Mancha han sido especialmente intensas, sobre todo esta última con la gestión de una pandemia que todos recordamos, ¿verdad?, que ha tenido unas consecuencias terribles a nivel sanitario, económico y sobre todo en vidas humanas. Y también con la gestión del proceso de vacunación frente al virus, lo que ha permitido que, aunque sigamos hablando de casos y sucesivas olas de coronavirus, la presión asistencial que sufren los hospitales haya ido decayendo hasta unos niveles que ya no alteran su normal funcionamiento y permiten la atención adecuada del resto de patologías. Y esperemos que así quede, porque ahora las noticias vienen preocupantes. Y es que ahora llega el momento de mirar hacia adelante y decidir cómo queremos que sea nuestra sanidad del futuro. Y por eso tenemos especial interés en escuchar lo que hoy ha venido a contarnos, no en vano, la sanidad de Castilla-La Mancha, que se ha convertido en los últimos años en un referente a nivel nacional. Como acabáis de demostrar con la reciente puesta en marcha del Hospital de Toledo, un proyecto ambicioso y de gran complejidad, pero cuya puesta en funcionamiento ha constituido, sin duda, todo un éxito. Y tal es así que os habéis animado y que ya tenéis aprobados los proyectos, creo, para construir otros 2 grandes hospitales en Cuenca y Guadalajara. Pues mucha suerte en la tarea, ¿no?, como corresponde. También son destacables proyectos e iniciativas como la aprobación de una OPE de más de 2.600 plazas para reducir la tasa de interinidad, la creación de un comité de tumores pediátrico, la oferta de contratos laborales de 4 años a los médicos residentes que terminen su formación o la recuperación de la carrera profesional. Enhorabuena, consejero, a ti y a todo tu equipo de la Consejería del Servicio de Salud Autonómico, buena parte del cual te acompaña hoy aquí y a quienes agradecemos especialmente su asistencia, por la tarea que estáis desplegando todos y por la magnífica perspectiva de futuro que se abre para la sanidad de Castilla-La Mancha. Querido consejero, tenemos muchas ganas de escucharte y conocer tu visión del sector sanitario después de una prolongada experiencia ya como dije antes, de más de 7 años al frente de este departamento del Gobierno. Quizá
el de la más compleja gestión de todas las áreas que conforman un ejecutivo, y queremos que nos cuentes las medidas que has puesto en marcha, las ilusiones y los ambiciosos proyectos que os mueven a ti y a tu equipo. Tu relato tendrá reflejo, como todos sabemos, en las informaciones que publiquemos en Redacción Médica hoy mismo. Por tanto, además de los de aquí presentes, en unos minutos miles de lectores podrán seguir tus palabras. Permitidme en este punto y muy brevemente poner en valor los espectaculares resultados de Redacción Médica. A día de hoy es el referente informativo sanitario en España, con más de 10 millones de usuarios únicos registrados en lo que va de año, según los datos ofrecidos por GfK, el medidor oficial e independiente de las audiencias digitales de nuestro país. Además, Redacción Médica cuenta en España con una audiencia media diaria 5 veces superior a nuestro inmediato seguidor dentro del sector de la prensa sanitaria. Unas cifras obvias que demuestran el papel indiscutible de Redacción Médica en el sector, su influencia y su repercusión. Y termino ya, porque no es mi día. Muchas gracias a las empresas patrocinadoras de este café de redacción, vuelvo a decirlo, Aves, Air Liquide y Roche. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis esta mañana para escuchar al consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. Y, sobre todo, muchísimas gracias, Jesús, por haber aceptado compartir, como siempre, tu tiempo con Redacción Médica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José María. Permítame, antes de darle paso al consejero, hacer una breve presentación del mismo. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba. Fernández Sanz lleva ya desde 2015 ocupando la Consejería de Sanidad. Es uno de los más veteranos, como bien comentaba José María, del Consejo Interterritorial. Además, también fue director gerente del Hospital de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Córdoba. Y anteriormente, de 2005 a 2011, fue director gerente del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Además, también fue director gerente del Complejo Hospitalario de Ciudad Real entre 2002 y 2005. Asimismo, también fue director de gestión de pacientes y sistemas de información del Hospital 12 de Octubre de Madrid, director gerente del Hospital de Valdepeñas, jefe de Servicio de Admisión, Documentación Clínica y Sistemas de Información del Complejo Hospitalario de Ciudad Real y jefe de Servicio de Admisión y Documentación Clínica del Hospital de Valdepeñas. Como pueden comprobar, una dilatada experiencia que durante estos últimos 7 años ha estado aplicando de primera mano en esta Consejería de Castilla-La Mancha. Pues bien, como comentamos, este es el momento y el día para Jesús Fernández Sanz, donde él podrá ahora, durante unos minutos, hacer una breve exposición, una exposición como el deseo de los principales retos que asume la sanidad de Castilla-La Mancha, ya no solo también la de la sanidad castellano-manchega, sino también la del Sistema Nacional de Salud. Jesús Fernández, muchas gracias. Cuando quiera. Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Chema, un placer. Permíteme nombrarte como lo hago de manera familiar. La verdad es que se oyen tus números al comentarlos aquí, yo ya los conocía, y es para felicitarte, felicitaros a todo el equipo y mucho más cuando visitas las instalaciones. Ya he visto que has hecho un nuevo cambio en la conformación de la sala y que esto ha quedado fenomenal. Esto es un sitio para poder venir más veces. Así que muchísimas gracias por la invitación y por darle voz a Castilla-La Mancha, al Gobierno de Castilla-La Mancha, darle voz a este consejero y por compartir los retos futuros contigo, con tu equipo y con toda la gente que nos acompaña hoy aquí. A quien saludo, a todo el equipo que ha podido venir de la Consejería del SESCAN. Sin ellos, posiblemente yo no podría estar aquí ni en ningún otro sitio, con lo cual se lo agradezco enormemente. Y a todos los demás que nos acompañan, organizaciones de todo tipo, compañías y quien ha hecho posible que estemos aquí, como tú has dicho, las 3 compañías a las que has hecho referencia. Pues muy buenos días y cuando Redacción Médica me plantea este encuentro, converso con ellos pensando en que lo que más nos interesa es hacer una foto móvil, que no fija, un vídeo de la situación en la que nos encontramos y nos podemos encontrar en los siguientes años, dejando un poco atrás, dando la espalda a los malos años del COVID, hablar poquito del COVID o nada, porque ya bastante lo hemos hecho en estos 2 años y medio y además buenos dolores nos ha traído a todas y todos los ciudadanos que vivimos en este país. No solo a los que nos dedicamos a la sanidad, sino también a todo el mundo,
que ha tenido la mala suerte de compartir con nosotros el dolor de todos estos meses, años. En definitiva, hablar un poco del presente y del futuro, en cómo nos encontramos y cómo entendemos que nos podríamos encontrar de una comunidad modesta, desde una comunidad que suma en el Sistema Nacional de Salud y de una comunidad que tiene la experiencia de 38.000 personas que trabajan en el entorno sanitario de Castilla-La Mancha y la experiencia de los gestores que todos somos castellano-manchegos, vivimos allí y compartimos el espacio laboral y personal con los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Yo, para no ser muy pesado y ordenarme, tengo aquí una cartulina, que es mi guión, o sea que no voy a daros mucho la brasa porque los apuntes son cortos, pero sí quiero tener ordenada la charla para eso, para no durar mucho y para hacer ameno el tiempo y sobre todo dedicarnos después al diálogo, a las preguntas y a la discusión que se pueda generar. Yo creo que lo más importante que nos ha puesto el COVID de manifiesto ha sido la discusión sobre el modelo en el que nos encontramos. Ha dado una respuesta fantástica. ¿Qué hubiese sido la respuesta al COVID-19 sin un sistema nacional como el que demuestra tener España? Pues yo creo que simplemente un desastre. Y también qué hubiese sido si este sistema nacional hubiese dado pasos que posiblemente haya que dar en los siguientes años. Que se podían haber dado o no es una discusión en este momento yo creo que estéril, sino que hay que mirar mucho más adelante y pensar en la sanidad que queremos en este país, en definitiva en cada una de las comunidades. Por lo tanto, creo que es bueno que hablemos de la planificación y de las hojas de ruta que tenemos definidas en el Sistema Nacional. En este caso, yo me ajustaré a mi comunidad autónoma. Nuestra comunidad autónoma tiene un plan de salud que le llamamos Horizonte 2025, que empezamos a hacer en el pre-COVID, empezamos a hacer en el año 17, con el afán de poderlo presentar en final del 19 aproximadamente, y bueno, aquello pues evidentemente se fue al garete por motivos que no vamos a explicar. Pero seguimos trabajando y actualizándolo para poderlo presentar y ya lo hicimos hace un año, que fue aprobado en Consejo de Gobierno, y después de ser aprobado en Consejo de Gobierno se ha puesto en marcha y esa es nuestra hoja de ruta. En el plan de salud se vierten todas las intenciones y todos los compromisos que queremos tener con los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha y sumar con el Sistema Nacional de Salud que no de otra manera podríamos hacer mejor la sanidad que prestamos y que hacemos en este país. Por lo tanto, las 9 líneas que trabajamos en el plan de salud es lo que creemos que tiene más capacidad de mejora o toda la capacidad de mejora que hemos querido encontrar o hemos podido encontrar y es lo que vamos a poner de manifiesto con los grupos de trabajo, mirando no solo dentro, intramuros, sino también extramuros, con otros profesionales, con otros expertos que nos pueden ayudar a ello. Tenemos claramente, yo creo que esto no se le escapa a nadie, tenemos algunas trabas que están sujetas a la legislación con la que trabajamos, ahí no vamos a entrar porque no es algo que nos corresponde a Castilla-La Mancha, sino es algo que nos corresponde al Estado en su conjunto y que seguramente tendrían mejoras. Estoy hablando del Estatuto de los Trabajadores, es algo que nos encorseta, no para bien ni para mal, sino incluso para la propia discusión. Estoy hablando de la Ley y Contrato del Estado, que es algo que seguramente necesita revisión después de los años que llevamos trabajando y viendo cuáles son las capacidades de mejora. Estoy hablando de legislación básica que seguramente nos haría una manera de trabajar con cierta flexibilidad, tanto para profesionales como para las personas que tenemos la responsabilidad de dirigir. Pero más allá de lo que podríamos hacer en su conjunto, si nos referimos al propio sistema en sí mismo, nos enfrentamos a 2 o 3, yo calculo que 2 o 3 expectativas en las que hay que, sin duda, trabajar. El modelo con el que venimos trabajando de sanidad, ya me habréis oído en más de una ocasión, nosotros lo proponemos absolutamente diferente. Hacemos un 180 grados, volvemos el calcetín de sitio y queremos hablar de salud. Hablar de sanidad es lo que venimos haciendo desde que las transferencias nos alegraron la vida, es la mejor manera de decirlo. A Castilla-La Mancha las transferencias le han sentado muy bien porque tenemos unos dispositivos sanitarios, tenemos unos profesionales, tenemos una cartera de servicios que puede competir con cualquier otra del país, incluso de Europa. Eso ha pasado por las transferencias. Pero ya han ocurrido las transferencias en el 2002, ya hemos pasado 20 años con las transferencias
y necesitamos hacer una apuesta de actualización de lo que nos está pasando. Y es la apuesta de actualización lo que nosotros buscamos, en lo que nosotros estamos empeñados, en lo que estamos intentando invertir para cambiar, es en transformar la sanidad en salud. Es decir, está muy bien que vengamos trabajando en el diagnóstico, está muy bien que vengamos trabajando en el tratamiento, lo hacemos muy bien ya en todo el país, lo hacemos muy bien en Castilla-La Mancha, pero sin embargo se nos está escapando una gran parte de trabajo que es mejorar los hábitos, que es dar salida a la cronicidad para que el envejecimiento sea verdaderamente un envejecimiento activo, que sea un envejecimiento con cuidados, que sea un envejecimiento que merece la pena llevarlo a cabo, que merece la pena vivir, porque tener más esperanza de vida, estamos en el segundo país con mayor esperanza de vida después de Japón y hablan de que en los siguientes 18 años posiblemente ocupemos el primer lugar. La pandemia ha trastocado mucho la esperanza de vida, pero también, como ha sido un corto periodo en este tipo de indicadores, lo más seguro es que estos 2 años y medio nos los comamos en esperanza de vida pronto y sigamos en ese ranking los segundos o incluso los primeros superando a Japón. Tendremos que ver lo que pasa en la serie de los siguientes 10 años. Pero en definitiva tenemos una esperanza de vida larga, como decía, pero hay que pensar si merece la pena que esa esperanza siga siendo así y cómo y para qué. En definitiva, tenemos claramente un trabajo por delante de salud, de hábitos, de cronicidad, de envejecimiento, de cómo afrontar las enfermedades que verdaderamente componen el 75% de nuestra actividad diaria. Nosotros sabemos que la cronicidad en nuestra región supone más del 80% de la actividad en prestación sanitaria de atención primaria y de atención hospitalaria. O sea, solo las enfermedades crónicas son las que nos llevan a trabajar el 80 y tantos % en nuestra actividad diaria. Esto, evidentemente, puede tener, como lo sabemos y está diagnosticado, puede tener un buen tratamiento, que es dirigirnos a estas enfermedades crónicas de diferente manera. Pero mucho más interesante es que las enfermedades crónicas no se produzcan. Mucho más interesante es que los hábitos de vida desde el nacimiento sean mucho mejores para que no tengamos que tener ese 80% de cronicidad que, evidentemente, consume la mayoría de recursos en los últimos años de la vida. Esto lo sabemos. Por lo tanto, estamos a lo mejor 70 años de nuestra vida gestando una enfermedad crónica que después al sistema lo vamos a someter a un estrés importante en los últimos 10 años de nuestra vida. Pues hombre, yo creo que seguramente tiene mejoras, por ejemplo, la ley antitabaco, o que se hará 25 años ahora de la ley antitabaco, o 15 años, no me acuerdo ahora de la cifra exacta, vamos a empezar a recoger frutos ahora de la ley antitabaco. Cuando todavía no terminó la ley ya estamos discutiendo, me hacían una pregunta antes de empezar, de si se va a poder fumar en los espacios abiertos en Castilla-La Mancha, porque Sevilla ha planteado no fumar en la Plaza de España o en algún sitio así. Bueno, está bien que nos vayamos preocupando por estas cosas. En definitiva, esto es un reto importante, que es cambiar sanidad por salud, y está dentro de la planificación y la hoja de ruta que nosotros manejamos. Igual de importante, pero con una dificultad añadida, que es que aquí los actores se multiplican. Tenemos otra situación en la que tenemos una capacidad de mejora importante, que es el espacio sociosanitario. El espacio sociosanitario está con nosotros, dada la cronicidad que decía antes, dado el envejecimiento y las formas de vida, y claramente el espacio sociosanitario no es que tengamos resueltas nuestras residencias de mayores. Eso es una situación que, por supuesto, ha venido a poner mucha mejora en la vida diaria de muchas personas. Pero el espacio sociosanitario estamos hablando de soledad, estamos hablando de enfermedades crónicas y graves, estamos hablando de un entorno poco saludable donde viven muchas de las personas que habrá que transmitir que vivan de otra manera. Estamos hablando de cuidados, estamos hablando de autocuidados, estamos hablando de polimedicación, estamos hablando, en definitiva, de un espacio que todavía nos queda mucho recorrido y que además los actores, como digo, se multiplican. Aquí, evidentemente, no está solo dentro del ámbito de la sanidad todos los trabajos que tuviésemos que hacer. Aquí en ámbito abrimos a la sociedad en su conjunto una capacidad que tenemos como sociedad para mejorar
la soledad, las formas de vida, los hábitos desde la infancia. En definitiva, el espacio sociosanitario va más allá de lo que se puede legislar en cualquier ley, de cualquier cartera, de cualquier ministerio o de cualquier consejería. Por lo tanto, es un espacio transversal en el que todos nos vemos reflejados. Ese es otro lugar de encuentro en el que creemos que tenemos también capacidad de mejora. ¿Cómo no hablar de algo que seguramente es el caballo de batalla de la mayoría de empresas del entorno de la Unión Europea, posiblemente del mundo, pero de la Unión Europea, y además que forma parte de todas las discusiones, de todos los foros y de todos los índices para trabajar en cualquier reunión dentro de los países de la Unión Europea, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad nos ha puesto de manifiesto que de seguir como estamos vamos a tener muchas amenazas de manera continua. Y si hablamos en materia de sanidad, pues vamos a tener muchas amenazas sobre la salud. Muchas amenazas que tienen que ver con el cambio climático, que afecta directamente a nuestro estado de salud. O sea, la sequía no solo afecta a que no haya agua para regar nuestros cultivos o para beber incluso, no, afecta directamente a la salud porque es una manera de comportarse el planeta en el que nos somete a estrés que no estamos acostumbrados. La sostenibilidad habla de infraestructuras, habla de tecnología, habla de todo tipo de recursos, habla de precios, habla de responsabilidad social corporativa. El otro día tuve ocasión de estar en la Real Academia de Farmacia, en el que abordamos claramente la sostenibilidad desde el precio, desde la política de precios y la optimización de los medicamentos. En la cadena de los precios de los medicamentos tenemos muchísimas cosas que hablar. Desde la propia confección, desde la propia producción, la distribución, la prescripción y el uso. Cualquiera de las 4 bandas que toquemos afectan a la sostenibilidad. No podemos seguir pagando. Nosotros gastamos en farmacia en Castilla-La Mancha, invertimos en Castilla-La Mancha aproximadamente 1.000 millones de euros al año. Nosotros tenemos de presupuesto 3.700 millones de euros. Quiere decirse que no un tercio, pero un 25% de nuestro presupuesto se nos va en farmacia, en política farmacéutica. Hay que prestar una atención especial. ¿Por qué? Porque seguramente podemos mejorar en la producción, en los precios, en la distribución, en la prescripción responsable y en el uso responsable del medicamento. Por supuesto, si todo eso queremos cerrar un círculo adecuado, con el que además los medicamentos vayan a las personas que más lo necesitan o que mayor espacio de capacidad de mejora de su salud necesitan. Esto forma parte de lo que decía al principio en cuanto al modelo. Yo creo que la polimedicación es algo que está instalado y si no, solo vale abrir las vitrinas de cualquiera de nuestras casas y si hay personas mayores o personas con enfermedades crónicas, mucho más. Utilizamos un bombardeo de medicamentos que lo que exclusivamente nos lleva a tener delante es una manera difícil de abordar esta política. La interoperabilidad mejora la sostenibilidad, no solo en medicamentos, sino en información, porque ¿dónde está la clave de trabajar sobre una sostenibilidad a la que nos enfrentemos en los siguientes años? Pues en 2 cosas principales, en la transparencia y en los datos. Nosotros estamos acostumbrados a ser empresas, me refiero a las empresas de salud, públicas y privadas, empresas en las que todo se cocina dentro, pero somos poco transparentes. Poco transparentes porque creemos que con los datos que tenemos, esto no es por mala fe, no somos poco transparentes porque no queremos que se entere el mundo, no, es porque creemos que con los datos que manejamos tenemos la capacidad suficiente para gestionar el volumen que movemos. Pues no. Una de las cosas importantes para la sostenibilidad es que sepamos qué nos va a pasar en nuestros núcleos de trabajo internos y para eso necesitamos datos y necesitamos trabajar por resultados. Nuestra capacidad de trabajo que va contra la sostenibilidad solo habla de cantidad. Hasta hace bien poco, no quiero con esto molestar a nadie, por supuesto, nos molestamos a nosotros mismos.
nuestros datos son cuantitativos. Nosotros venimos contando cuántas camas tenemos, cuántas consultas, cuántas hacemos, cuántos operamos, pero no estamos mirando al futuro. No estamos mirando si verdaderamente operamos a los que hay que operar, si medicamos a los que hay que medicar, si prescribimos a lo que hay que prescribir. No me refiero solo a medicamentos, me refiero a cualquier cosa. Prescribir transporte sanitario, o prescribir un tipo de vivienda, o prescribir una manera de vivir. En definitiva, no estamos mirando al futuro. ¿Por qué? Porque no tenemos datos transparentes que nos hagan trabajar por resultados. Pero ni nosotros, ni las compañías privadas que se dedican a la prestación sanitaria, ¿vale? No quiero ir más allá. Lo habitual es que nos comparemos, los rankings con los que nos comparan, los repositorios con los que nos comparan, con los que trabajan para compararnos, son cuantitativos. Obvian la investigación, obvian la docencia, obvian los trabajos sobre prevención, y nos importa mucho que esto no se obvie, porque no es lo mismo tener un calendario vacunal en el que invertimos en Castilla-La Mancha en el año 23, tenemos previsto una inversión en torno a 25 millones de euros en nuestro calendario vacunal, cuando en el 2015, lo digo por referencia, por tener una referencia histórica, es que yo más atrás del 2015 no tengo la referencia, la primera referencia que tengo histórica de vacunas es 2015, invertíamos 4,7 millones y ahora vamos a invertir 25 millones, el 23, estamos en este año invirtiendo 19, 6 más. Evidentemente, eso va a tener repercusión, pero va a tener repercusión y tenemos que evidenciar, tenemos que darle luz a los datos con los que vamos a trabajar con este calendario vacunal. Porque no es lo mismo vacunar a los niños de virus y papiloma humano, varones, en 12 años, que no vacunarlos. Habrá que hacer un seguimiento de los resultados de vacunar a niños de 12 años que hemos decidido en nuestra comunidad, o del meningococo B, que también hemos decidido para el siguiente año, o lo que ya venimos vacunando del virus y papiloma humano en jóvenes mujeres. O las detecciones precoces de cáncer de mama. Sabemos cuantitativamente cuánta detección hacemos en mama, en colon, en cervix, de adherencia, pero no tenemos resultados cualitativos. Y los que tenemos no son muy comparables porque recientemente mirábamos un estudio que estamos haciendo en Toledo y la única comparación que tenemos es con un estudio que hay en Italia. En el resto de Europa no tenemos estudios que compararnos desde el punto de vista cualitativo. En definitiva, la sostenibilidad no va a ser posible que avancemos mucho en ella mientras no tengamos transparencia y resultados. Y nos quedamos en las primeras matas. Yo soy polémico y soy directo, como me conoce Chema, por naturaleza. O sea, aquí mientras sigamos discutiendo sobre los números de la lista de espera, estamos muertos. Estamos muertos. La lista de espera no es el problema del sistema sanitario. El acceso puede ser el problema. Pero evidentemente el acceso con las patologías agudas importantes, todo el mundo accede de una u otra manera. Y el sistema es responsable y da respuesta. El tema está que no hemos ordenado bien, por esa falta de número, de transparencia, que el 75% de las cosas que tenemos que, en este caso, lista de espera quirúrgica, operar, son 4 patologías: cataratas, hernias, vesículas y prótesis de cadera y rodilla. Ahí está nuestro 75%, de todo el país, no de Castilla-La Mancha. Y nos estamos jugando, la pelea de la transparencia está en la lista de espera. Si queréis, eso puede ser una pelea política. La pelea de la transparencia está en tener una hoja de ruta, una planificación y descubrir si eso a lo que te dedicas, es decir, si las cataratas que estás operando son las que tienes que operar, porque a lo mejor hay que operar menos. Nosotros, como dato, para que lo tengan ustedes, de todo lo que vemos en cualquier centro hospitalario, de media hablo, solo el 12,8% acaba en una lista de espera quirúrgica. Es decir, que el 88 y 10, sí, el 88 no acaba en una lista de espera quirúrgica. Nos estamos matando por ese 12%, que lo merece la población, que yo en eso no soy discutible, pero que no es lo que el sistema necesita. El sistema necesita, por eso los resultados son tan importantes, trabajar en que si podemos detectar metabolopatías en el primer día, segundo día, primera semana de nacimiento, lo hagamos con muchísima más dedicación. Por eso es importante que el punto del PIB al que pedimos las comunidades autónomas, que pedimos ese punto de PIB más en sanidad, que es otra de las discusiones de la sostenibilidad, vaya principalmente a políticas de salud pública, a políticas de prevención. Porque no es lo mismo detectar en metabolopatías, me da igual por la prueba del talón, que la orina, que donde queramos, una serie de patologías que nos van a determinar el estado de la salud de esos niños o niñas, que no hacerlo. Y
no es lo más importante cuánto invertimos en eso, que lo es, para ser eficientes. Lo más importante es qué resultados nos produce. Ese es otro caballo de batalla con la sostenibilidad que queremos mantener. Y por supuesto, la tercera pata de la sostenibilidad a la que hay que ser especialmente riguroso, y de eso tenemos que aprender mucho de muchas de las compañías que nos acompañáis hoy, es de ser exquisito con los presupuestos, de ser estrictamente cumplidor con los presupuestos. Nosotros, decía antes Chema cuando me presentaba, creo que no sé si era Chema o Jesús, creo que era Chema, dice, es uno de los más antiguos, 7 años, no sé qué, no sé cuántos, y es de las consejerías de Sanidad, la que yo dirijo y el resto, de las que más problemas manejan. Pues menos mal que sigamos así y que esa sea la vertiente por la que nos conocen, porque en el Consejo de Gobierno, que nos sentamos cada semana, los consejeros de cualquier comunidad, nos llevamos, iba a decir una palabra fea, todas van contra nosotros, porque somos el 40% del presupuesto. Claro, si encima de ser el 40% del presupuesto o más, no somos la que más importancia, no solo por el COVID, cobra para, claro, ¿qué pasa con las administraciones transferidas? Pues que en definitiva estamos hablando de los servicios públicos. Al final las transferencias han importado a todas las comunidades, las históricas, Galicia, Cataluña, País Vasco, y las que somos menos históricas, de lo que estamos hablando es de servicios públicos. Por eso nos importa mucho la sostenibilidad, por eso nos importa mucho seguir adelante gastando lo adecuado en lo justo, en lo que es justo. Y eso, para eso nos queda recorrido. Otro de los temas importantes que aflora, me queda poquito, y que además se ha puesto manifiesto, habla la gente que le ha puesto manifiesto el COVID, que no, el COVID, si queréis, ha sido pues un poco más, lo ha puesto más de actualidad, que no más de manifiesto, es la salud mental. La salud mental en este país, desde siempre, desde que yo, que por cierto, cuando oyes dónde has estado trabajando, sabes todo lo viejo que eres. Es una cosa tremenda. Has hecho un recorrido que me ha puesto de manifiesto mi edad, sin duda. Y porque te has comido la parte que fui médico, de ver pacientes, que entonces ya me habías hundido. Así por lo menos ha parecido que aquellos años no los envejecí, no cuentan. Bien, digo que decía en cuanto a la salud mental siempre, desde que yo llevo trabajando en gestión, siempre he tenido un tratamiento aparte, siempre. Ha parecido algo, a mí me sorprendió el primer sitio donde fui a trabajar, Valdepeñas, desde el punto de vista de la gestión, que decían, tenemos allí, claro, es un hospital de mediano, con lo cual hay servicios, los servicios súper específicos no existen, allí no hay cirugía vascular, pero sí hay cirugía general, hay ginecología, hay pediatría, todos los servicios que queráis desde el punto de vista general. Y luego estaba psiquiatría, que no es salud mental, psiquiatría. Y no pasaba consulta en el hospital, ni en los centros de salud. Tenía un dispositivo aparte. Pero me fui después a Ciudad Real y dije, pues aparte, los planes aparte. El jefe de servicio, era jefa de servicio, era como el director de salud mental entonces. Pero es que me fui al 12 de octubre, igual, en Valencia, en el clínico, igual. En todos sitios por donde iba pasando, la salud mental tenía un apartado. ¿Por qué? Pues seguramente porque la historia lo ha querido así, la especialidad lo ha querido así, y los propios profesionales que no se ponen bata para parecer más del entorno en el que se mueven, por ejemplo. En definitiva, lo que quiero decir es que la salud mental viene siendo diferente un tiempo y viene enseñándonos mucho, porque cuando nosotros hemos querido trabajar en red, hemos querido trabajar con grupos de interés, hemos querido trabajar con la sociedad en su conjunto, la salud mental viene haciendo esto desde atrás. Ahora se pone de manifiesto que lo que no hemos trabajado, como en el resto del sistema, es la prevención. Salud mental, tenemos lo que tenemos porque la tenemos encajonada en la patología aguda. Y trabajamos la comunitaria, la salud mental comunitaria desde la patología aguda, es decir, a las personas que tienen cualquier diagnóstico de salud mental, a veces patología dual, las tenemos en centros que se dedican a esto, pero cuando hablamos de patología aguda y prestación sanitaria desde el punto de vista de los servicios de salud, también está encasillada, tratamos la patología aguda. Hubo una reforma muy importante en este país que le dio un cambio radical que fue muy importante y ahora lo que aflora es que seguimos trabajando con una prevención en salud mental porcentualmente baja. Aflora el suicidio, aflora las adicciones y afloran las patologías de toda la vida en salud mental.
No cabe duda que estamos todas las comunidades, nosotros estamos haciendo planes exclusivos para la prevención del suicidio. Tenemos un plan de salud mental general que está dentro del plan de salud Horizonte 2025 de Castilla-La Mancha, pero dentro del plan de salud mental está un plan de prevención del suicidio, como tenemos también un plan de prevención de las adicciones, como tenemos también un plan para la ocupación o para el empleo de las personas con el problema de salud mental. Este año, por primera vez, estamos muy orgullosos, lo cuento porque estamos muy orgullosos, ha sido la primera vez que en oferta de empleo público han aprobado 26 personas con discapacidad intelectual que van a trabajar en nuestros hospitales. 26 es un número muy importante, viniendo de cero, porque cuando vienes de otros números mayores, pero viniendo de cero, somos la comunidad de mayor crecimiento en empleadores con discapacidad intelectual. Hombre, a mí me parece que el futuro de la salud mental, que en este momento es muy duro, solo pasa por incorporar a la sociedad a las personas que tienen cualquier diagnóstico de salud mental y se pueden incorporar a la sociedad desde el punto de vista laboral y también desde el punto de vista de la sociabilidad o de la vida en el entorno que cada uno elija, familiar, amistoso, como quiera. Y esto se hace a través de la prevención, o sea, desde muy pequeño o pequeña te diagnostican la enfermedad que tengas de cualquier tipo, en este caso salud mental, pero da igual lo que sea, y a partir de ahí el tratamiento varía mucho a que si te diagnostican, como se diagnostican las esquizofrenias de media en este país, de media, por encima de los 24 años. Es que eso es una barbaridad. Si un esquizofrénico, una persona con esquizofrenia, tú puedes evidenciar que vas a poderla tratar a lo largo de toda su vida, desde que de manera preventiva, de manera precoz la diagnosticas, pues mejora mucho su calidad de vida. Porque además la adherencia al tratamiento va a ser mayor, va a saber vivir mucho más, como pasa con un diabético o diabética. Una persona que tiene diabetes y se diagnostica pronto, se adhiere mucho más a su manera de vivir y al propio tratamiento que si diagnostica de mayor, que cuesta mucho más. ¿Qué les voy a decir? Y para terminar, enfrentarnos a un problema que encierra un poco lo de todo, lo que vengo hablando a lo largo de todo este rato, que es lo más importante desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista del sistema, que son las personas. Las personas, cuando hablamos del sistema, las personas somos todo. Una persona puede ser familiar, paciente, enfermo, profesional, puede ser todo. Por lo tanto, son más importantes para el sistema. Las personas en cualquier sitio donde estén, pero yo ahora me quiero referir a las personas profesionales, es decir, los recursos humanos. Con los recursos humanos tenemos un mantra claro que, no por decirlo más veces, se soluciona más, sino por abordarlo mejor, que es la falta de profesionales que hay en este país, principalmente especialistas de la categoría de médicos, y luego la categorización tan limitada, con tanto cinturón que tenemos en todos nuestros profesionales. Yo que he trabajado en los dos lados de la balanza, en la parte privada y en la parte pública, primero hay una clara diferencia y segundo, las personas nos vamos acostumbrando a trabajar mucho mejor en grupo, en red, en equipos, en desarrollo, en cosas que no tienen que ver con la pelea del día a día que en lo contrario. Es decir, si en uno de los sitios donde yo estuve no había ni celadores, ni auxiliares, ni había esta categorización. Había médicos, enfermeras y resto de personal. Y el resto de personal hacía todo lo que en la administración pública hacen las categorizaciones. ¿Es mejor o peor? No sé si es mejor o peor, lo que es más flexible para todo, siempre y cuando los salarios sean los adecuados, el trato sea el adecuado y el respeto y las diferencias que pueda haber en materia de trabajo sean las mismas. Esto es importante, el cambio de rol, pero ordenando por lo que he empezado, la falta de profesionales. Bueno, en todos sitios donde voy, yo creo que donde vamos todos los compañeros, si nos seguís, Chema, pues seguramente esto es así, tú, Jesús, también lo verás. Entonces te preguntan, oye, ¿qué va a pasar con los que se jubilan dentro de 10 años? Que por cierto se llevan jubilando ya desde hace 5. La pregunta viene de 5 años atrás, dentro de 10 años. Ya nos quedan solo 5 para ese, y nos quedarán otros 5 más. Es decir, los que se jubilan a la época en la que yo pertenezco. Aquello del Dr. Gannon y el Baby Boom se instaló en nuestra generación de manera rotunda y nos
graduamos un montón, nos licenciamos en aquellos momentos, un montón de médicos y médicas y que ahora nos tenemos que jubilar todos. Todos nos jubilamos en los años 20, 22, en el 26, en el 27, en el 25, por ahí nos jubilamos. Y evidentemente el banquillo es corto. Si hablamos de banquillo tenemos mucho más problemas, lo que pasa es que somos menos y damos menos ruido en el banquillo de los gestores que en el banquillo de los especialistas médicos. Porque en el banquillo de los gestores yo os aseguro que no hay ninguno. O sea, cuando quieres cambiar un gestor, directivo de lo que sea, primero plantéate que vas a tener repuesto. Porque no hay. Como no ha habido la formación y la carrera profesional oportuna, pues tienes que... Pero, sin polemizar en eso, me vuelvo otra vez a los especialistas. El problema de este país es que nos tenemos que plantear, sentarnos y plantearnos de manera formal, que formar un médico se tardan 10 u 11 años, que no es a chasquido de dedo. 10 u 11 años. Por lo tanto, si tomas la decisión hoy de ampliar las facultades de medicina, que estamos ahora mismo en esa discusión, será 10 años u 11 después cuando tengas el resultado de ese 20% que vamos a tener más. O sea, el 20% que decidimos hoy, que ingresa en las facultades en el curso 23-24, hasta el 33-34 o 34-35 no son especialistas. Primera cosa que hay que tener clara. Segunda cosa que hay que tener clara. Las especialidades en este país no han ido formándose por las necesidades del propio país. Han ido formándose, me voy a llevar con esto la más grande, como las comisiones nacionales han ido queriendo y como los lobbies de especialidades han ido queriendo. Así de claro. Cirujanos cardíacos, que se formen, ahora sobran cirujanos cardíacos. ¿Por qué? Porque alguien tiene que haber previsto que la hemodinámica iba a cubrir casi el 80% de la actividad que se hace para mejorar la calidad de vida de los corazones enfermos. Sin embargo, alguien decidió que hubiese pediatras en atención primaria y no formó pediatras. Y ahora tenemos el 60% de los centros de salud con pediatras que son médicos de familia, quitando médicos de familia de donde corresponde y poniéndolos a hacer pediatría que no se han formado para ello. Pero ¿y por qué hay que poner pediatras en atención primaria? Eso no lo planteo yo hoy, no quiero ya bastante polémica, creo. Habría que haberlo planteado atrás. En definitiva, no podemos estar sometidos a lo que los lobbies, las comisiones nacionales y otras entidades provocan para nuestras especialidades. Habrá que decidir nosotros. Nosotros me refiero a la sociedad sanitaria, no los consejeros. Junto con el Ministerio, que tiene ese papel coordinador y además de consenso, cuáles son las especialidades que hay que formar. Y también cuáles hay que dejar de formar o hay que unir. Ahora estamos con polémica sobre la unión de ciertas especialidades, análisis clínicos con bioquímica, en fin, hay varias. Se ha creado la especialidad de psiquiatría infantil o infantojuvenil para desgajarla de la psiquiatría general. Estamos con las especialidades de urgencias, de genética, de infecciosas, que están a punto de salir a la luz. Bien, todo esto tiene que formar parte de un mapa ordenado. Que luego además faltan. Vale, siguiente punto. Trabajemos sobre los roles. La enfermería de este país está perfectamente formada. Nosotros estamos haciendo una apuesta por la enfermería tremenda. Disponemos dos directoras generales nuestras son enfermeras. 3 gerentes de centros, de áreas sanitarias nuestras son enfermeros o enfermeras. ¿Por qué? Porque la capacidad personal no te la da solo la universidad. Por Dios, solo faltaba que sea la universidad quien únicamente nos forma en este mundo. La capacidad personal se adquiere por muchos sitios. Y creo que en la práctica diaria tenemos mucho que aprender de este cambio de roles. Cuando nosotros decimos tenemos que trabajar por la promoción de la salud o la prevención de la enfermedad, yo me estoy dirigiendo principalmente a roles que no tienen que ver con los médicos. Me estoy refiriendo a enfermería, me estoy refiriendo a farmacéuticos, me estoy refiriendo a biólogos, me estoy refiriendo a veterinarios, a psicólogos, a terapeutas, a fisioterapeutas, a profesiones de ciencias de la salud que seguramente nos van a hacer mucho mejor el cambio a salud que nos lo harían los especialistas que los estamos formando para que operen bien el dedo en el martillo o para que operen bien el corazón. No los estamos formando para hacer más salud, sino para seguir haciendo muy buena sanidad. Por lo tanto, habrá que incorporar otros roles
a que hagan salud. Y esto también favorecerá que haya menos escasez. Y por último, ya termino con esto, hablar de infraestructuras y tecnología. ¿Para qué yo decía la sostenibilidad? Para trabajar en entornos adecuados, para trabajar en entornos que cuiden el medio ambiente, para trabajar en entornos que absorben la tecnología que tenemos en la actualidad. Tiene que haber infraestructuras modernas. Decía Chema, hemos abierto Toledo y estamos contentos. Después, en medio de la pandemia, haber abierto Toledo para nosotros ha sido un éxito y hay que felicitar a mucha gente de ello, entre otros a los que hoy no están aquí con nosotros, pero todo el equipo directivo de Toledo, pero también todo el equipo directivo de los servicios centrales y a todos los profesionales. Estamos haciendo una obra estupenda, que ya también hemos abierto en Guadalajara, ya hemos abierto las urgencias y ahora vamos con los hospitales de día, y eso es mucho más difícil porque estamos trabajando dentro y nos estamos cambiando al nuevo. Estamos terminando Cuenca, que ese es nuevo de planta y será mucho más fácil el traslado. Ya tenemos el 90% de la obra terminada y el cambio se hará, yo creo que segundo semestre del 23. Pero es que estamos trabajando en la obra de Albacete, que es un hospital absolutamente renovado, nuevo, el 72% es nuevo, aumenta muchísimo, y nos va a pasar con Guadalajara. Allí están trabajando en el viejo y se tienen que cambiar al nuevo, que está en el mismo espacio. Y acabamos de empezar la obra del Hospital de Puerto Llano, que es una verdadera maravilla. Un hospital de 50 años que ahora pasa a hacerse nuevo. Centros de salud. Tenemos 1.100 millones en obras. ¿Por qué? ¿Porque queremos hacer mucha obra? No, por la necesidad que hay y sobre todo por trabajar en infraestructuras seguras, tecnológicamente avanzadas, que le den seguridad al sistema, que cuiden el medio ambiente, en definitiva, seguridad, que es lo que buscamos, y tecnología. La tecnología, bueno, el plan INVEAT nos ha dado un viento de aire fresco estupendo, pero nosotros no hemos trabajado solo en el INVEAT, nosotros venimos trabajando desde 2016 con un plan de renovación de alta tecnología que le llamamos PRAT, en el que hemos invertido casi 60 millones de euros, más la incorporación de todos los equipamientos y tecnología de los hospitales que hemos dicho que están en obras. En definitiva, tecnología que nos ayuda a hacer montones de cosas, como, por ejemplo, el último proyecto que estamos abordando para el cambio que hay que dar en tecnología de la información, que son la relación que tenemos que tener con los pacientes, no tener que visitar físicamente siempre al profesional, hacer telemedicina o poder tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Ahora vamos a abordar un proyecto de telepediatría para la conciliación, para que no todos los padres jóvenes pueden asistir a la consulta del pediatra en la hora que el pediatra tiene consulta, y vamos a hacer una consulta de telepediatría para poder abordar mucho más el abanico. Y eso ha sido gracias a un programa, a un proyecto de tecnología que se llama Prisma y que nos ha hecho renovar 12.500 puestos de trabajo, ordenadores, de todos los profesionales del servicio de salud. Por lo tanto, quitamos las torres, quitamos las pantallas y hemos puesto solo que es una pantalla, no tiene torre porque la torre está centralizada, evidentemente, pantallas de 24 pulgadas para poder ver bien la patología de dermatología, de oftalmología, de cualquier cosa que tenemos relación con la telemedicina, y que además renueva absolutamente la manera de trabajar. Cualquier profesional puede trabajar en cualquier puesto de cualquier sitio de Castilla-La Mancha, al igual que estamos ya viendo la imagen. En definitiva, que la tecnología es otro apoyo importante con las infraestructuras y con la tecnología sanitaria para que el avance y la seguridad y el consumo energético y el destrozo climatológico sea un poco más llevadero para trabajar en el futuro. En definitiva, yo creo que he hecho un repaso lo más rápido posible y lo más ordenado posible a las cosas que nos importan, que no solo nos importan a Castilla-La Mancha, que forman parte del Sistema Nacional de Salud, del que además tengo que decir que, perteneciendo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como uno de los consejeros más antiguos, que no más mayor, o estaría ahí, seguramente seré el más mayor, pero sí, de los más antiguos, junto con Extremadura y Baleares, os puedo decir que podemos estar tranquilos. Es un consejo responsable, con unas relaciones extraordinarias, con un ministerio que nos apoya e intenta consensuar todo lo posible, y que gracias a ello hemos tenido no solo un seguimiento del COVID, sino una vacunación excelente en este país, y que además somos ejemplo en Europa. Así que quiero transmitir tranquilidad de todo aquello que trabajamos en el Consejo, de que el INVEAT nos ha dado un viento fresco, de que las inversiones que va a haber en primaria también estamos llevándolas desde un punto de vista consensuado muy importante, y que quería terminar dándole las gracias a todos mis compañeros y compañeras, que algunos habrán pasado por aquí, otros pasarán, y que sepáis
que eso también forma parte de la ayuda diaria, del ánimo y del cariño con el que trabajas para las personas que vivimos en este país. Nada más. Muchas gracias. Brillante. Muchas gracias, consejero. Mencionaba que cuando le hacía el repaso de su trayectoria le echaba años, pero bueno, creo que esos años están vistos muy bien reflejados en esta experiencia que usted cosecha, porque vamos, ha hecho una perfecta exposición, además ajustada a tiempo, que eso también es muy importante y a la vez muy difícil. Bueno, y a partir de ahora ustedes son los protagonistas. Queremos que ustedes puedan participar en esta charla, en esta convivencia con el propio consejero, para que a través de sus preguntas puedan aclarar cualquier duda, puedan ampliar incluso los temas que se han podido quedar pendientes y, bueno, abrimos un turno de preguntas si les parece. Creo que por aquí tenemos alguna pregunta. ¿Alguien se lanza? Ricardo, por ejemplo, va a ser el primero a preguntar. Claro, eso es importante porque luego todos se lanzan. Consejero, muchas gracias por su charla, por su exposición. Creo que ha dado un repaso lo más completo posible no solo a la sanidad de Castilla-La Mancha, sino por extensión también al resto de problemas comunes de todas las comunidades. Yo quería preguntarle, consejero, ya ha hecho referencia a la falta de profesionales, un mal endémico, ¿no?, de nuestro sistema sanitario, no solo de su comunidad. Piensa y también enlazarlo con el problema que tienen comunidades como la suya, de una gran dispersión geográfica, de dificultad para ocupar ciertas plazas en algunos hospitales por su ubicación geográfica, ¿no? Después de estos 7 años en la consejería, ¿cree que estos dos problemas, que están vinculados de alguna manera, tienen solución o vamos a estar siempre hablando, como decía antes, con el tema de las jubilaciones, de que recurrentemente vamos a estar en situación de falta de profesionales, no hay una planificación, como decía, a largo plazo, los médicos o los profesionales sanitarios no van a querer ocupar esos puestos en esos hospitales que están no en las ciudades más pobladas? ¿Cree que realmente esos problemas tienen alguna solución o vamos a estar siempre hablando de estos temas? Gracias, Ricardo. Yo pienso que somos importantes todos los actores, claro. Cuando hablaba de los lobbies, evidentemente si ellos no quieren ayudarnos, pues va a ser más complicado. Pero por primera vez, y a lo mejor me equivoco, pero creo que no, me arriesgo a decirlo, por primera vez veo en el Consejo Interterritorial muchísimo empuje, veo al Ministerio con muchísimas ganas de que le ayudemos a cambiar el estilo con el que se viene trabajando para la creación de especialidades. O sea, nos escuchan. Esa es la primera, porque siendo yo consejero, yo he recibido por orden una carta diciendo estas son las especialidades que tienes para el año siguiente, sin mediar palabra. Nos escuchan, lo cual ya tiene un... Y luego encima de que nos escuchan, los consejeros y consejeras estamos vinculados a un consenso entre todos, sin que esté el Ministerio. Hablando, yo por ejemplo tengo, como además es lógico, tengo bastantes reuniones solo para hablar de especialistas con Castilla y León, con Madrid y con Valencia. ¿Qué ocurre? Que evidentemente tenemos disparidad de criterios, entre otras cosas porque yo a esa reunión voy con desventaja, y el de Castilla y León también, porque luchar con Madrid y con Valencia con muchísimo mayor polo de atracción es complicado. Pero, por ejemplo, Madrid ya ha decidido que, llegado el momento, nos cedería plazas de especialistas. Número. ¿Por qué? Porque Madrid lleva formando especialistas muchísimos años y hay un número, no digo que le sobre, pero que posiblemente es excedente y en otros tendrá que crecer. Es decir, es la primera vez que le veo solución y, sobre todo, yo creo, Ricardo, que hay una cosa que a los españoles no va bien, que es que nos aprieta la China en el zapato, ¿sabes? O sea, que es que ahora ya sí es verdad. Ahora ya sí es verdad. Nosotros somos mucho de estudiar el día antes del examen, que seguramente se está cambiando, ¿verdad? Pero estudiar el día antes del examen y casi de madrugada, o sea, por la noche. ¿Por qué? Pues porque por el día la luz te deja menos, ¿vale? Entonces, como somos estudiados de hora y ahora nos aprieta verdaderamente el zapato, es cuando llevamos... Nosotros de la comunidad, Regina, que me acompaña siempre desde que empezamos y que es profesional de urgencia, llevamos pidiendo la especialidad de urgencias. Ahora es cuando le veo la luz, ahora. Hasta ahora no le hemos visto la luz, ahora parece ser que sí. ¿Qué ganamos con la especialidad de urgencias? Que es muy importante para tu pregunta, Ricardo. Ganamos
que quien se quiera dedicar a urgencia va a ser especialista y va a trabajar en eso y no nos va a robar la urgencia más médicos de familia para ser médicos de familia, que es lo que necesitamos. Por lo tanto, es una decisión importante. Empiezo a ver la luz. Despacio. Despacio todavía. Si me permite, a raíz también de este comentario que usted decía, quería preguntarle, vuelve a haber este año un nuevo récord de oferta de formación sanitaria especializada, nuevo récord de oferta a MIR. Quería preguntarle esto que comentaba antes de los lobbies, de que años anteriores mucha de la oferta que se predeterminaba era básicamente por la decisión de una comisión de especialidad sin haber abordado la necesidad de esa especialidad. Quería preguntarle si las ofertas de estos 2 últimos años, la de este año sin ir más lejos, se ha contado ya con esa reflexión, se ha contado ya con ese mirada más allá de ver si las especialidades que se convocan son las que se necesitan. A ver, nosotros llevamos ya perteneciendo al grupo más de 5 años concretamente, con lo cual llevamos 5 años muchísimo mejor y lo tengo que decir porque es verdad, el Ministerio nos ha felicitado durante 3 años seguidos como la comunidad que más médicos ha formado especialistas con respecto al número de donde partíamos. Nosotros hemos crecido el 148% en formación especializada. Yo cuando digo esto soy cuidadoso y como además soy bastante directo en esto y no quiero llevarme las flores que no me corresponden, hemos sido los mejores durante 3 años, este año volvemos a serlo, porque es que éramos un desastre. O sea, es que nos dejaron en el 97, o sea, pero en el 2015 nosotros teníamos 197 personas formándose, 197. Ahora tenemos 485. Claro, es que si no crecemos al 197 no podríamos estar hoy aquí hablando de esto, porque yo seguramente hubiese tenido que dejar de ser consejero y seguramente los hospitales y los centros de salud y de consultorios de nuestra región estarían con muchísimos menos. Nosotros ahora tenemos mayor número de médicos en atención primaria que ha habido nunca en la historia del SESCAN, nunca, desde que se creó. El mayor número de médicos. Y tenemos, además, una dedicación al capítulo 1 del 28%. Esto quiere decir, hemos ido creando las especialidades que creíamos que eran más necesarias. Y estamos haciendo nuestro mapa realista. Estamos mucho más contentos, llevamos 5 años así. Con lo cual, vamos a seguir pidiendo que esto siga siendo de esta manera y ahora lo que nos queda es algo difícil, muy difícil. Lo digo para adelantarme incluso a preguntas que pueda haber con arreglo a tu pregunta, Jesús, que me ha parecido oportuna. 2 cosas difíciles. Una, que los médicos, bueno, los profesionales que formamos, no solo médicos, también enfermeras, se queden con nosotros, cosa que es difícil, pero el año pasado conseguimos el 72% que se quedase. No es el 100, pero bueno, es un número que no está mal. Y 2, que los médicos y médicas de familia quieran trabajar de médicos y médicas de familia y no se vayan a la urgencia y no se vayan a otros lugares donde parece que están más cómodos. Eso es culpa de nosotros, es culpa de quien lo formamos, que no somos capaces. Claro, ustedes miren, a un médico de familia lo formamos, son 4 años. Más de la mitad de su formación es en hospital. Y luego en centros de salud, habitualmente urbanos o semiurbanos. Y cuando terminan, hay ofertas de todo tipo. Hay ofertas en Pobo de Dueñas, que es un pueblo de la comarca de Molina de Aragón, que tiene 600 habitantes y que allí se va con el fonendo. Ahora tiene electrocardiógrafo digital, que se lo hemos puesto. Ahora tiene sillón de exploración dental, tiene sillón de exploración ginecológica. Pero en definitiva tiene su talento. Y lo hemos formado pidiendo resonancias, pidiendo PET-TAC, pidiendo TAC, con 40 adjuntos a su lado, con cirugía cardíaca en el hospital. Claro. Entonces habrá que revisar la formación y habrá que decir, usted es médico de familia por convicción, porque si no, no se debe ser médico de familia, y usted tiene que ser médico de familia allá donde pueda desarrollarla. ¿Alguna pregunta por aquí? Buenos días, consejero. Gracias, en primer lugar, por toda tu presentación, todas tus palabras. Quería comentar acerca de la reciente participación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante un año consecutivo, 2 semestres consecutivos, mejor dicho, en la coordinación de la participación de las comunidades autónomas en el Consejo EPSCO de la Unión Europea.
Me consta que has dedicado esfuerzo y tiempo para esta representación con todo el rigor y con toda la responsabilidad que conlleva. Un poco mi cuestión era si consideras relevante motivar a esta participación al resto de comunidades autónomas que ahora recogen el testigo, porque esta es una participación que tiene lugar para todas las comunidades autónomas. ¿Y cómo verías este comentario acerca de lo que se ha hecho desde la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y si pudiera ser motivador para el resto de comunidades autónomas? Gracias. Gracias, Carmen. Me alegro mucho que me hagas la pregunta, además. Alguien podría pensar que porque el directora general está pactada, pues no está pactada, y me alegra mucho que me la haga, porque así aprovecho para felicitarla. Carmen ha sido la directora general responsable de nuestra representación como comunidad autónoma en la Unión Europea, por eso se lo sabe bien y sabe bien de la importancia. Ella y todo su equipo. Un abrazo para todo el equipo, por ti, empezando por ti, por Julián Vieco. A ver, en todos los ámbitos, en todas las carteras, en todas las disciplinas, la Unión Europea está teniendo un papel definitivo, un papel importantísimo, y así lo demuestran un montón de decisiones que se están tomando, evidentemente. Sanidad no está al margen. Si hablo de consenso entre las comunidades autónomas en España, pues tengo que hablar de consenso y de esfuerzo en la Unión Europea, pero es mucho más complicado. Nosotros hemos estado durante 2 semestres, porque cada comunidad de manera rotatoria representa a todas las comunidades 6 meses a lo largo de cada año, o sea, 2 comunidades por año, pero nosotros hemos estado 2 veces 6 meses, es decir, un año, porque Cataluña no ejerció esta responsabilidad. Y entonces nosotros ocupamos su lugar y con la mayor dignidad creo que ha sido muy oportuno, porque de hecho es la primera vez que nos felicitan una comunidad por los informes y por el comportamiento. Es verdad que los que han venido antes lo han hecho con la misma intención y con el mismo gusto y trabajo, pero la Unión Europea seguramente no estaba igual de preparada, que lo va estando a medida que va pasando el tiempo, y nosotros nos hemos dejado la piel. Por lo tanto, te agradezco mucho la pregunta, Carmen, porque para decir que nos hemos dejado la piel y que invito a que esto sea así, claro que sí. Es que la importancia de las comunidades autónomas, conjuntamente con el Ministerio ante Europa, allí cuando llegamos, quiero ser claro al decirlo, allí no hay colores, ¿eh? Yo soy consejero con 6 ministros, o sea que estoy siendo consejero con 6 ministros, quiere decir que conozco todos los colores, o los 2 colores, y he acompañado a ministros de los 2 colores, o sea que allí cuando llegamos no hay colores, allí hay un país que se llama España y hay una comunidad autónoma que representa a todas las demás. Bueno, pues el esfuerzo es titánico de todos los países, la unión es importante, el consenso también es importante, y nosotros hemos participado de 4 asuntos importantísimos que ahora van a ir teniendo cada vez más calado. Uno ha sido los medicamentos, llamémosle huérfanos, es decir, los medicamentos que tienen poca inversión pero que son muy necesarios para un número pequeño de personas que la industria no siempre está detrás. Otro ha sido aflorar bien el registro y el trabajo sobre las enfermedades raras. Otro ha sido la política de medicamentos en su conjunto. Y el cuarto no recuerdo ahora, Carmen. Ah, sí, los datos sanitarios. La Unión Europea de los datos sanitarios, precisamente por lo que decía antes de la transparencia. Bueno, en este año hemos trabajado sobre esos 4 temas que ahora traspasamos a Galicia, que es quien nos sustituye, y tanto nosotros como Galicia tenemos un interés absoluto en traspasarle bien todo nuestro trabajo, y yo sé además que Galicia lo va a hacer excelente, porque primero conozco a Julio, al consejero, es extraordinario y se está preocupando muchísimo por seguir la estela que hemos dejado abierta, porque la ministra ha dicho que estamos en un momento muy dulce para ello. Por lo tanto, a la pregunta, aunque me haya enrollado un poquito, Carmen, obligatorio sensibilizar a las comunidades autónomas, eso es un papel que nos corresponde a nosotros, a ti, casi más con mayor protagonismo, y lanzar al resto de comunidades que, por favor, se dejen la piel en la potenciación de la Unión Europea, que es lo importante. Por cierto, ¿has contactado ya con Galicia? Sí. Es que era una cosa que teníamos pendiente. Deberes pendientes. Siguiente pregunta. Buenos días.
Consejero, le hablo como representante del Consejo General de la Psicología de España y también como decana del Colegio de Castilla-La Mancha, con lo cual te conozco. Le felicito. Por una parte, un poco me ha gustado mucho realmente la iniciación de su charla cuando planteaba que quería cambiar el concepto, o sea, no sé si lo he entendido bien o lo expreso mejor, sanidad por salud. Perfecto. Entonces, el concepto es que me parece muy importante porque en realidad salud, como bien decía, implica no solamente todo lo que tiene que ver con el tratamiento y diagnóstico, como bien decía, sino con el concepto de prevención que nosotros desde el punto de vista psicológico pues consideramos que es fundamental, no solamente en el ámbito de lo que es la población general, sino en este momento específicamente también en lo que es la infancia y adolescencia, sobre todo en los trastornos que se están apareciendo últimamente triplicados en la población adolescente, que además de alguna manera nos preocupa en el sentido de que es el futuro de la sociedad, ¿no? Es el futuro de nuestras sociedades. Entonces, los planes de programas de prevención del suicidio o el adolescente que quiere matarse o morirse, que esa es la realidad que nos estamos encontrando, yo también como trabajadora del SESCAN, pues entonces, lógicamente, estamos muy preocupados. En el sentido de la prevención, que creo que era uno de los puntos que ha tocado, nos parece fundamental y ese sería el elemento como de detección precoz, intervención temprana, que haría que no solamente en la salud, la patología grave, sino en la patología de la población en general, que está sufriendo un estrés importante, sobre todo por los problemas sociales que de ahí devienen también de la pandemia, que desde luego ha sido un factor estresante grandísimo social, en el presupuesto de atención primaria que el Ministerio, ¿no? Parece que, o el Gobierno en sus presupuestos tiene para salud mental, considera que va a haber algo que es importante para el ámbito de la salud mental y la prevención en los centros de primaria. Gracias. A ver, no son presupuestos, lo digo para no confundir a quien nos esté escuchando, son asignaciones. Los presupuestos no son ni de primaria ni de hospitalaria. Los presupuestos son de salud o de sanidad y se ajustan a los criterios y las prioridades que cada comunidad establece. Pero sí asignaciones que efectivamente para salud mental, por un lado, y para atención primaria, por otro, el Ministerio está desarrollando dentro de los fondos europeos, de los Next Generation y algunos fondos más. Sí, no son finalistas, pero sí, tienes razón. Por supuesto, está bien informada, como no puede ser de otra manera. Ahora, aterrizando un poco en la respuesta a tu pregunta, yo pertenezco a un grupo dentro del Consejo Interterritorial, de un grupo de consejeros y consejeras, que participamos de... A lo mejor nos vais a criticar la lentitud, pero vamos a intentar ser sólidos y consolidar, valga la redundancia, la manera de hacerlo. He puesto antes el ejemplo, creo que lo he puesto, no me acuerdo porque como estuve en lo de farmacia, me parece que ha sido aquí, de la pediatría en atención primaria. Eso fue un error gravísimo. O sea, no podemos decir que vamos a tener pediatras en atención primaria y no formar pediatras, porque así estamos. Encima, los que formamos no se quieren ir a primaria porque se quieren quedar en el hospital, que es para lo que están allí formándose, porque en realidad en atención primaria no se forma ninguno, cero. Pediatras en atención primaria, o sea, ir al centro de salud durante sus 4 años de formación no va ninguno, porque así es lo establece la formación de la especialidad. Por lo tanto, cuando terminan le dicen, no, y ahora te vas a primaria, y dice, sí, a primaria te vas tú, porque yo tengo plaza en hospital, que es lo que me gusta, porque además hay plaza. ¿Por qué? Porque no tenemos bastante formación. Entonces, con psicología, no digo que sea igual, pero parecido. Para trabajar en el sistema, en cualquier servicio de salud, se necesita tener el PIR aprobado después de la última... ¿Cuántas plazas de PIR salen? Con los PIR que salen, tenemos para cubrir de aquella manera la atención hospitalaria. Por lo tanto, no tenemos psicólogos para que se formen en atención primaria. Hagamos el mapa de formación real antes de decir... Estoy en contra de que algunos compañeros y compañeras, aunque nos llevamos bien, pero nos criticamos. Hubo una compañera que dijo, vamos a poner psicólogos en atención primaria. Y yo le dije, ¿cuáles? O sea, está muy bien hacer el anuncio, ¿vale? Pero no está muy bien no cumplirlo, porque no vas a tener psicólogos para atención primaria. O eso creo yo, porque entre hospital, cuidados paliativos y algunos programas más que tenemos desarrollados, ya tenemos todos los PIRES trabajando. Pero que hay que hacer forman más PIRES. Es que es ridícula la cifra de PIRES que formamos en este país. Es ridícula. O sea, queremos que la salud mental tenga tal, y lo digo, forma más PIRES, por eso en eso estamos. Queremos aumentar el 100% la formación de PIRES en Castilla-La Mancha. El 100%.
porque es que si no formamos el 100% más, no vamos a tener psicólogos para trabajar en nuestro sistema. Por lo tanto, sí a tu pregunta, sí. No a lo mejor con los fondos, porque llegan ahora y no vamos a tener profesionales para que lleguen ahí, pero la intención es que sí. Muy bien. Otra pregunta por parte de Ricardo. Consejero, una nueva pregunta, muchas gracias. Ha hablado antes de la relación que tienen o las reuniones que mantiene, por ejemplo, con Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, ¿no? Para, supongo que temas de interés común y por aquello de ser comunidades limítrofes. ¿Es más fácil la relación con las consejerías, por ejemplo, de Extremadura o Valencia, por ser del mismo signo político que la de Castilla-La Mancha, que con Madrid, Andalucía o Castilla y León? Habla de buena relación en el interterritorial. Nos consta que además, por ejemplo, con el consejero de Madrid tiene muy buena relación personal, pero a la hora de tratar aspectos en los que hay que abordar cuestiones económicas o cuestiones de cesión de profesionales, como decía, ¿es más sencillo tratar estos asuntos con comunidades del mismo signo político que la suya? Lo sabes, Ricardo, la respuesta rotundamente no. Es igual. Yo tengo las mismas disputas o los mismos consensos con unos que con otros. Yo creo que lo que es más difícil es por nivel de comunidades. Eso sí es más difícil. Es decir, yo con el consejero de Madrid, al que me une una gran amistad, y hablamos de casi todo y discutimos de muchas cosas, lo que me cuesta llevar al terreno del negocio y ganar, en ambos casos, es, por ejemplo, con los especialistas. O sea, que yo forme un internista y que termine en La Paz, pues perdonad, pero me jode. Pero ocurre. Entonces yo digo, sé más estricto o pon... Y claro, él tiene por detrás también presiones para que eso no ocurra. Comisiones de servicio, en definitiva, cosas muy terrenales. Pero luego, en el fondo, en la planificación, Madrid está pensando muy parecido a nosotros en el modelo, con las características diferentes. Madrid tiene una prestación pública menor que Castilla-La Mancha, pero es que históricamente ya era así. Madrid no se lo acaba de inventar. Nosotros prestamos públicamente el 97,2% de nuestra asistencia sanitaria. Somos casi todo público. Privadas en Castilla-La Mancha hay muy poco. Madrid que tiene una privada muy potente que añadió gestión cuando la etapa de Esperanza Aguirre, me parece que fue, que abrieron 9 hospitales concesionados. Nosotros tenemos uno, que es Toledo. Evidentemente es una diferente fórmula, pero el modelo al final estamos pensando en lo mismo. Estamos pensando en hacer cosas muy parecidas. Tenemos problemas muy similares. El cambio de gestores, la falta de profesionales, con más o menos. Pero no nos entendemos mejor por colores, de verdad que no. Aunque es verdad, y eso no hay que negarlo, que a veces hay posturas preconcebidas que vienen más del exterior que del interior, que luego en el interior no están tan preconcebidas. Por lo tanto, a tu pregunta, Ricardo, no. Bien, no solo en lo personal, sino en lo laboral. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Bueno, muchas gracias por el repaso, que ha sido muy completo. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco difícil, pero bueno, ya que estamos aquí ¿Hacerla todos, o contestarla? Contestarla. Hacerla es fácil. No, que entonces no la hagas. Si quieres seguir, no la hagas. Ya sabes que soy muy valiente. Bueno, vamos a ver. Estamos efectivamente reformando y construyendo nuevos centros de salud, dotándolos cada vez de más equipamiento, se van a cambiar los ordenadores, tienen mayor autonomía cada vez en acceder a las pruebas, en diagnóstico, vale. Pero siguen diciéndonos los coordinadores, la gente de la parte del equipo directivo de primaria, que los profesionales están súper desmotivados. ¿Alguna pista para ayudar a motivarlos? Porque no sé qué más podemos hacer. Tenemos claro todos que son el centro del sistema. Si hablamos de prevención y promoción, aún más, pero no hay manera de motivarlos. ¿Alguna pista? Bueno, como juegas con ventaja, claro, porque me has oído tantas veces que no, que suelo jugar con ventaja. A ver, yo creo que en general la atención primaria necesita un cambio importante, no solo en el modelo, sino en la manera de llevar a cabo su día a día. De lo que la atención primaria está desmotivada es de ver consulta a consulta, de que la investigación no forme parte de ese porcentaje que debe formar parte, de que para que sean docentes nos cuesta mucho más, mientras conseguimos un docente, o sea, 10 docentes del hospital en Malvacete,
donde trabajas para conseguir uno de primaria, tardamos la leche. Y encima lo celebramos. Por fin tenemos a Torres de profesor de... En fin, la desmotivación viene por otras vías que no es... y luego también yo creo que la desmotivación viene por la renovación de puestos, me refiero. Como he dicho antes, la formación de atención primaria hay que cambiarla. A la gente hay que llevarla a formarse en ese terreno. Bueno, es una pescadilla que se muerde la cola, pero que en algún momento tenemos que cortar o ya estamos cortando. Yo creo que la atención primaria, las pistas que pides tienen que ver con dedicarlos más a tareas que no son simplemente asistenciales, docencia, investigación y espacio sociosanitario, prevención y promoción, no a los médicos, a todos los que trabajan en atención primaria, y, por supuesto, ser los dueños de la continuidad de todos los procesos, que yo no hablo de patologías, de pacientes, de enfermos, no, hablo de procesos, de los procesos que tienen las personas, los procesos sobre su salud que tienen las personas, y que el dueño del seguimiento, los responsables del seguimiento son la atención primaria, que podrían perfectamente definir, diseñar, planificar cómo es su trabajo si les diésemos capacidades diferentes. Pistas, trabajar en otras cosas que no en la prestación sanitaria solamente, abrir más la descategorización o el cambio de roles y dar cada vez más autonomía, que estamos en ello. Yo creo que esas son, de momento, las por las que hay que empezar. A raíz de esta pregunta le quiero lanzar yo otra de esas pistas puede ser la recuperación de la carrera profesional que vuelve a partir del año que viene. Esa es peor. A ver, voy a contestar con sinceridad absoluta, para que si esto después vuelca a redes o lo está viendo alguien más allá, no vea nada raro en lo que nos está pasando. Como tres contestaciones o tres escalones de contestación. Una, es mentira que todas las comunidades autónomas, excepto Castilla-La Mancha, estén pagando carrera profesional. Es mentira. Castilla-La Mancha también la paga a los que ya la estaban cobrando. Por lo tanto, es mentira. Punto uno. Lo digo por la polémica. Dos, la carrera profesional que está en este momento instalada en materia de sanidad es, llamémosle por su nombre, se llama antigüedad, no carrera profesional. Queda muy bonito el nombre de carrera profesional, pónganlo, se llama antigüedad. Es decir, tú cobras con arreglo al tiempo que llevas en la empresa, sin darle nada más a la empresa. Y sin tener que poner nada más encima de la mesa, por lo tanto se llama antigüedad. Y tres, nosotros cuando accedimos al gobierno, año 2015, veníamos de una crisis muy dura, económica, no digo nosotros, prefiero los consejeros de entonces, que teníamos que recuperar muchas cosas, entre otras el 3% que se había perdido en la nómina de todos los trabajadores públicos en este país. Castilla-La Mancha no solo tuvo que recuperar el 3, sino el 3,8, porque ese 0,8 se le ocurrió a aquella buena señora que gobernó Castilla-La Mancha 4 años, Cospedal, de sumar, bueno, restar en este caso, más a los empleados públicos. Es decir, mientras en España todos los sueldos disminuyeron el 3% de los empleados públicos, en Castilla-La Mancha el 3,8, porque así se le pareció a esta señora. Por lo tanto, la carrera profesional real es recuperar el 3,8, que ya está recuperado, recuperar la atención continuada y pagar las guardias, que somos la comunidad en primaria que mejor las pagamos junto con Murcia, y en hospitalaria estamos entre las 3 o 4 primeras. Recuperar la carrera profesional es hacer oferta de empleo público, me parece que lo repasaba antes Chema cuando me presentaba, que nosotros vamos a casi a ofertar 8.000 plazas en sanidad a lo largo de todas las 2 legislaturas, más de 8.000 plazas, perdón. Recuperar la carrera profesional es haber crecido el 148% en formación de especialistas. Recuperar la carrera profesional es haber creado un instituto de investigación, tener en este momento casi el 110% más de investigadores que teníamos cuando llegamos en 2015. Eso es recuperar la carrera profesional. Luego, además, habrá que prestarle atención a la antigüedad. Pues nosotros tenemos un foro de debate con los sindicatos, en el que hay debate de verdad y pelea, en el que les hemos dicho, queremos un modelo diferente, queremos hablar
de antigüedad, pero también queremos hablar de docencia, queremos hablar de investigación, queremos hablar de otra serie de cosas que compongan lo que verdaderamente se puede llamar carrera profesional. Quien acceda a cobrar ese dinero sea porque es diferente al que tiene al lado, que solamente está más años. Ese es el tema. Y siguiendo con esta línea, quería preguntar también sobre los presupuestos que fueron presentados la semana pasada. Sanidad, en este caso, una vez más vuelve a ser la cartera, como usted bien comentaba, abarca casi el 40% del total. Son más de 3.000 millones de euros, un 16% más, ¿correcto? Quiero preguntarle, ¿cuáles son los principales retos, áreas, más allá de los que usted haya comentado, de cara al próximo año de estos presupuestos que saldrán adelante en la próxima legislatura? Bueno, el próximo año, ¿sí? Sí, son más de 3.600 millones y hay como 4 áreas más definidas. Una es la prevención, vamos a emplear casi 8 millones más en vacunas y en adaptación de laboratorios de salud pública. Vamos a poner más dinero en capítulo 1. Vamos a mantener en crecimiento, no mantener por mantener, sino en crecimiento, las infraestructuras, y vamos a seguir invirtiendo en tecnología más allá del plan INVEAT del Ministerio. Por lo tanto, estas son las áreas, quizás, los recursos humanos, porque vamos a tener, estamos ya en 38.000 personas que tenemos que consolidar. La consolidación lleva consigo una serie de cambios en la nómina que también encarecen en los presupuestos o suman en los presupuestos. Por lo tanto, recursos humanos, infraestructuras, tecnología y salud pública. Esas son las áreas. Hablaba antes también de dar más peso a la enfermería, de que debe de dar un paso adelante. Usted mismo mencionaba que en muchas áreas de gestión, muchas áreas de dirección del SESCAN hay enfermeras y enfermeros dirigiendo actualmente. Le quiero preguntar por una reclamación que hace desde la propia colectivo enfermero. ¿Creen que es momento de dar el paso al grupo A1 para reconocer su categoría profesional? Bien, esto llevan tiempo con ello. Yo con el sindicato de enfermería, con el SASE, ya lo he hablado un montón de veces, también con los colegios profesionales, con los propios profesionales de enfermería. Bueno, esto es una pelea que hay que llevar a cabo desde el punto de vista del Ministerio. No quiero echar balones fuera, pero no es algo que podamos hacer las comunidades autónomas. Lo que nos corresponda, si la pregunta exacta que me lanza, que yo creo que es así, es si yo estoy de acuerdo o no. A ver, a mí me parece que hay muchas tareas que hacer para las profesiones. No sé si esta es la primera. No estoy en desacuerdo, pero me parece que tiene que haber más consenso de que hay en este momento. En este momento el consenso no es total y hasta que no haya consenso total el Ministerio seguramente no va a dar ese salto. Aunque es verdad que en mi caso a mí me parece que será un dato más a tener en cuenta para el cambio de las profesiones. Otra de las preguntas que quiero lanzarles, un anuncio que hizo, pues creo que hace pocas semanas, su presidente, Emiliano García Paje, sobre la ley de garantías de tiempos de atención sanitaria. Creo que es una ley en relación a listas de espera, creo que es una ley, no sé si de compensación económica al paciente que sufre un retraso. ¿Qué más nos puede contar de esa ley? Porque bien, pues interesante. A ver, Castilla-La Mancha fue, después de las transferencias, la primera comunidad autónoma que estableció una ley de garantías. O sea que sabemos bien de lo que estamos hablando. Y nosotros en el año 2018, viendo que la lista de espera tiene la solución que tiene, como decía antes, que el 13% acaba en cirugía, pero que estábamos dando unos tiempos que no se adecuaban a lo que nosotros queríamos, pues establecimos en el 2018 la posibilidad de tener una ley que además el presidente tenía mucho interés porque así lo había dicho en su libro blanco, una ley que garantizase que una persona, cuando cumple una serie de criterios después de unos plazos sobrepasados, iba a ser atendida en cualquier centro que estuviese dentro del catálogo de centros que tenemos, públicos o privados, para ser atendido. Consulta, prueba diagnóstica o cirugía. Pero vino el COVID y no pudimos llevarla a cabo. Ahora lo que hemos hecho ha sido desempolvarla y actualizarla, evidentemente. Tenemos en este momento de media en nuestra región, pongo el ejemplo de cirugía, por ejemplo, para decir uno. En este momento de media, el último mes, nosotros publicamos la lista de espera todos los meses, todas las listas, desde que tenemos datos, 2003. Yo creo que somos la única comunidad que publicamos las 3 listas todos los meses. Creo que somos la única, pero bueno, da igual. Nosotros teníamos en torno a 115 días de media de espera para ser operado. Bueno, creemos
que tenemos que dar una vuelta de tuerca y mejorar un poquito esos días y adecuarlos. Para eso presentamos una ley de garantías que va a establecer una serie de plazos para cirugía, consulta o prueba, que garantice que aquella persona que quiera, porque tiene que ser voluntario, ser operado una vez que ha superado los días que decimos en la ley. Imagínese que decimos 120 días, si después de 120 días en Castilla-La Mancha usted no ha sido operado, puede ejercer la ley. Pues nos pide y dentro del catálogo elige dónde puede operarse su dolencia, ¿no? Bueno, en una privada, en otra pública, y eso lo garantizamos por ley junto con los gastos de desplazamiento. Otra pregunta por ahí, creo que teníamos. Tímidos a los demás, pregunto yo. ¿Cómo en este cambio que tenemos claro que tenemos que hacer de hablar mucho más de salud que de sanidad, hablar de cronicidad, de envejecimiento activo, saludable, incluso del cambio de roles que estamos diciendo, ¿cómo podría ayudarnos, espero que esta no sea también muy difícil, la universidad? Es decir, hay una comunicación constante con el grado de medicina. Es posible que el currículo, pues si ahora está centrado todavía mucho en lo que conocemos, ¿no?, las asignaturas de toda la vida de las especialidades, pues debería de dar un vuelco, o lo está dando ya a lo mejor, y no lo sé, en centrarse mucho más en eso. Pues sí, yo creo que evidentemente. A ver, los ciclos universitarios, ellos mismos lo reconocen, son ciclos muy largos, que para cambiarlos necesitan tanto Castilla como para nosotros cambiar de cualquier cosa. Las organizaciones de este nivel, que además se nutren del talento, cuesta mucho cambiarlas, pero de lo que sí se han dado cuenta las ciencias de la salud es algo que ya me habréis oído muchísimas veces, los que me veis más veces, que es que al final aquí lo que aflora y lo que debe ocurrir es que, además de todo lo que tenemos, esto va de emociones, ¿no? O sea, que hay que cambiarle la versión que la gente tiene para trabajar en su día a día. Y que además se tiene que instalar con nosotros esos otros conceptos del talento, como he dicho antes, de la investigación, de la docencia. Para todo eso, con la universidad tenemos, primero, una buena relación en lo laboral y también en lo personal, y ellos están empezando a pensar de qué manera pueden integrar en sus créditos o en sus maestrías disciplinas como es la humanización, como es la prevención. Es decir, en este momento, cuando yo estudiaba medicina, que me licencié en el 83, se estudia la misma preventiva que se estudia hoy. Cuando hoy le tenemos que dar un absoluto protagonismo a las enfermedades que han ido aflorando. No podemos estar hablando de que en antimicrobianos o en antibióticos hemos dado saltos cualitativos tan importantes y que, sin embargo, las infecciosas las seguimos tratando muy parecidas a como se trataban hace 30 años, ¿no? Por lo tanto, sí, la universidad es sensible. El otro día tuve ocasión de tener un encuentro con dos rectores que nos importan mucho, que es el rector de la Universidad Complutense y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, precisamente para tratar estos temas, y hay mucho en común, pero yo lo veo que todavía queda forjar y decidir algo muy importante, que es, ¿va a formar parte de las disciplinas o va a formar parte de la voluntariedad en la formación? Bueno, pues la opinión general es que tiene que formar parte primero de la voluntariedad para incorporarse después a las disciplinas. Muchas gracias. Y ya por último acabamos. Quería preguntarle, el próximo mes de mayo vienen de nuevo elecciones, usted ya lleva desde 2015, y quería preguntarle si su carrera profesional, su antigüedad en la consejería, va a continuar otros 4 años ligados a Castilla-La Mancha. Si me la pagan, sí. A ver, muchas gracias. Bueno, esto no depende de mí, primero depende de que los ciudadanos le den el voto favorable, y si puede ser mayoritario, al candidato o candidata que se presente por Castilla-La Mancha. Yo tengo claro quién va a ser, pero hasta que no lo diga no lo podemos decir. Segundo, que ese candidato o candidata, cuando sea presidente, piense en que una persona de esta edad pueda continuar siendo consejero. Y tercero, que el consejero pueda. Por lo tanto, yo estoy a la disposición de Emiliano, del presidente Page. Con él tengo una relación más allá de lo laboral. La pandemia, la verdad es que ha tenido culpa seguramente, pero compartimos
por supuesto, muchas ideas y muchos espacios y muchas maneras de pensar común, y seguro que en ese momento nos pondremos de acuerdo en una cosa o en otra, pero ahora mismo es precipitado para mí manifestarme en ese sentido, pero si me la pagan lo pensaré. Tendremos a consejero para rato. Pues nada, aquí ponemos punto y final a este café de redacción. Antes agradecer una vez más al consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, por acudir a nuestra llamada, a nuestro presidente editor, José María Pino, y a ustedes por haber participado y por haber asistido a esta cita. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias a todos. Gracias.